Séptimo día de nuestro reto, 12 días estudiando la carta a Efesios, y hoy vamos a iniciar con el capítulo número 4. Estamos ya bien adelantados en este estudio y yo espero que de verdad esté bendiciendo mucho tu vida. Vamos a iniciar leyendo el versículo número 1, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero Pablo habló en los primeros 3 capítulos que ya hemos estudiado en los 6 días pasados de cómo Dios nos amó tanto, cómo nos escogió para que nosotros seamos sus hijos, de qué manera, aun siendo nosotros gentiles, Él decidió escogernos. Y en el día de hoy entonces vamos a ver qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer luego de ser escogidos hijos suyos. La idea es clara: no andamos dignamente para que Dios nos ame, sino porque Él nos ama. Eso nos motiva a nosotros a vivir en santidad. Es por gratitud, no es por el deseo de ganar méritos, sino porque nos sentimos agradecidos de Dios. Leemos los versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La primera invitación que Pablo nos hace en este capítulo 4 es que nos mantengamos unidos, que nos soportemos los unos a los otros con humildad y mansedumbre. Y no solo eso, sino que seamos diligentes y cuidadosos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Y qué difícil se hace a veces nosotros poder mantener la paz. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con esto de soportarnos con paciencia los unos a los otros, porque entendemos que algunos son demasiado insoportables para mi gusto, que son demasiado irritantes, que sencillamente no puedo soportar. Sin embargo, el Señor nos pide que soportemos unos a los otros, guardando ese vínculo de paz en el Espíritu. Crisóstomo definió la paciencia como el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. Es característico de un corazón generoso y perdonador. Yo tengo la oportunidad de vengarme de un hermano que me hizo algo que no fue de mi agrado. Sin embargo, decido perdonarlo, soportarlo y andar en paz. A esto, Crisóstomo lo definió como paciencia. Leemos del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos, en todos. El Señor nos dice hoy, somos un cuerpo. Estamos llamados a ser uno en el Señor. Fuimos llamados en una misma esperanza, en una misma vocación. Y por eso debemos tener una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todo. O sea, Dios es el todo de nosotros. Tenemos unidad debido a lo que compartimos en común. En Jesús compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Cada una de estas áreas comunes es mayor que cualquier diferencia potencial que nosotros podamos tener. Cuando compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre, ya lo que puede ser alguna diferencia entre nosotros no tiene peso,
porque lo más importante es esto, lo que nosotros compartimos. Y es por eso que cuando entendemos esto, podemos soportarnos los unos a los otros en amor, porque sabemos que tenemos lo más importante en común. Leemos los versículos del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que subió es el mismo que descendió para llenarlo todo. En esta parte es necesario destacar y reconocer que los dones que poseemos no es porque seamos mejores o peores que nadie. Sencillamente se llama gracia. Esto se nos entregó a la medida del don de Cristo. Cuando Jesús fue al cielo, esta fue la evidencia de su triunfo, dejar cautivo a sus enemigos y entregar dones a los hombres. En esto Pablo demostró cómo la palabra subiendo en el Salmo 68:18 se refería a la resurrección de Jesús, hablando primero de su ascensión desde las partes más bajas de la tierra y en segundo lugar de su ascensión por encima de todos los cielos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo y dijo que volvería. ¿Y qué hizo? Nos dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo entonces nos entregó dones. Y Él llevó cautivo la cautividad. Y esos dones que tenemos no es porque lo merecemos, sino porque Él le plació y los repartió según su gracia a cada uno de nosotros. Leemos los versículos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y algo importante aquí que debemos entender es que estos dones, estos ministerios que fueron entregados a cada uno de nosotros tienen un propósito. Y el propósito es lo que dice el final del versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para mi beneficio, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya sea que se me haya constituido apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, todo es para edificación de la iglesia. Esto significa que Jesús estableció estos oficios son obra y nombramiento de Jesús, no de hombre. Aunque simuladores puedan reclamarlos, los oficios mismos son una institución divina y no hay una invención humana. Los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, no se lo inventaron los hombres. Lo hizo el mismo Jesús. Jesús fue quien constituyó esto. Que existan algunas personas que se hagan llamar con alguno de estos ministerios y sean mentiras, se hagan autollamados, son otra cosa. Pero sí que el Señor ha instituido, y lo tenemos aquí, la base bíblica, el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Señor lo instituyó, Jesús lo instituyó, luego de que subió y tomó cautiva la cautividad y le entregó dones a los hombres. Entonces Él instituyó estos ministerios. No el hombre, lo instituyó Dios. Así que si ya descubriste cuál es tu ministerio, recuerda que este se te fue entregado para edificación de la iglesia y no para nuestro propio beneficio. Leemos los versículos del 13 al 16.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien toma el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Una vez más, al afirmar claramente que se trata de una unidad de la fe, Pablo no ordenó una unidad estructural u organizativa, sino una unidad espiritual en torno a una fe común. Una unidad espiritual. Toda la iglesia de Dios representada en todo el mundo debe estar unida. Unida en el espíritu. Cuando los oficios de liderazgo dados por Dios funcionan correctamente y los santos están debidamente equipados, la madurez cristiana aumenta y hay una mayor intimidad de la experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nos corresponde hacer de la manera que nos corresponde hacer, edificando a la iglesia. Los oficios dados por Dios y los santos perfeccionados llevan a los santos a la madurez, según la medida de Jesús mismo. A medida que pasan los años, no solo debemos crecer en Jesús, sino también ser más maduros en Él como individuos y como cuerpo corporativo. Ya no somos niños fluctuantes que nos lleva a cualquier doctrina. Así que, si eres nuevo, primero te toca tomar leche, pero al igual que cualquier bebé, vas creciendo. Si ya tienes mucho tiempo en la iglesia y todavía estás bebiendo leche, es tiempo de despertar. Es tiempo de crecer, porque ya no podemos ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Hay una historia que habla en Hechos, que si escuchaste los videos que te he dejado anteriormente de la historia de fue a Éfeso, ya que quizás lo escuchaste, pero si no, te lo vuelvo a dejar aquí. Y fue que hubieron unos personajes que vieron que Pablo echaba fuera demonios, que las personas eran sanadas, y ellos dijeron, oh, wow, esto se ve como cool, se ve bien. Y ellos intentaron hacerlo y decían, te conjuro por el Dios que predica Pablo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que estas personas se llevaron una fuerte reprimenda. Vamos a ver, vamos a buscarlo aquí, en la Biblia. Hechos. Bien. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa todos desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ellos podían tener algunas creencias de cómo sucedían las cosas. Había una diosa, Diana, ellos adoraban a una tal Diana, pero al conocer a Jesús y ver lo que pasó con estas personas, ellos comenzaron a magnificar a Dios. O sea, muchas veces nosotros no conocemos el poder de Dios porque no nos acercamos a Dios y podemos estar adorando cualquier cosa,
o podemos creer que las cosas funcionan de alguna manera, cuando en realidad lo que nosotros debemos saber es que lo que nosotros portamos es para edificación de la iglesia y que Dios da los dones a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y recordar la parábola de los talentos, que aquel que se le dio poco lo enterró. Cuando vino el dueño de los talentos, ¿qué hizo? Le quitó eso y se lo dio ¿a quién? Al que tenía más. ¿Pero por qué ese tenía más? Porque los multiplicó, trabajó en eso que se le había dado. Asimismo, nosotros como hijos de Dios debemos multiplicar lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. La evidencia de que somos maduros es cuando nosotros estamos cumpliendo con el trabajo que se nos asignó. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, se recibe crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento viene cuando todos trabajamos en conjunto, en común, en lo que nos corresponde. Entonces yo quiero hoy retarte a que puedas descubrir cuál es tu parte en el cuerpo de Cristo y que comiences a caminar conforme a eso. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar al cuerpo de Cristo a mantenerse en unidad? Medita en esto y por favor, implementalo. Nos vemos mañana en el día número 8 de nuestro reto. Dios te bendiga.